Primer vídeo del año y empezamos fuerte, gente, ya que se viene el vídeo recopilación de todos los trucos tailandeses más importantes mostrados a lo largo del año 2024, y que más que ser una recopilación de todos los trucos tailandeses, es más bien el manual básico que todo jugador que quiera elevar su nivel al máximo y que incluso quiera llegar a ser un jugador profesional, no solo debería de saberlas, debería de hacerlas y dominarlas. Y tengo un plan, gente, para que después de que veas este vídeo puedas incorporar fácilmente todos los trucos a tu estilo de juego, porque no solo vamos a ver y recordar esos trucos de los que ya hablamos en su momento, en esta ocasión os mostraré las rutinas de entrenamiento que te llevarán a dominar dichos trucos fácilmente. Y ya que el vídeo es bastante largo, te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda para verlo y sobre todo que lo guardes en favorito para repasarlo cuantas veces necesites. Antes de empezar, y como primer vídeo del año, habrá que marcarse una meta, ¿no, gente? El año pasado empezamos con 120.000 suscriptores, consiguiendo la meta de llegar a final de años a los 200.000 suscriptores. ¿Este año creéis que podemos subir la apuesta con 20.000 suscriptores más y llegar a los 300.000 suscriptores en 2026? ¿O creéis que la rompemos este año y llegamos al medio millón de suscriptores? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto, y los que no estéis suscritos y queráis ser partícipes de este meta, ahora es el momento. Ya un poco tarde, gente, pero quiero desearos un feliz 2025 para todos y que ojalá vuestros sueños se hagan realidad, sobre todo los buenos. ¿Qué pasa, gente? A lo largo del año 2024 subí más de 50 trucos tailandeses, de los cuales vamos a recordar solo los que sirven a día de hoy. Trucos como usar el famoso UAV curativo dentro de una casa a día de hoy no sirve, por lo que esto podría ser el manual básico que todo jugador profesional que se precie debería dominar al 200%. Y para llevar un orden y no haceros un lío a la hora de practicar cada truco, lo ordenaremos por su dificultad de menor a mayor, siendo el primero el más fácil y el 20 obviamente el más difícil. También deciros que aparte de estos 20 trucos más importantes, también os dejaré unos truquitos extras que deberías de conocer al final del vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos. El primer truco que realizan estos jugadores incluso antes de entrar en una partida es equipar como personaje principal a Adán. Muchos pensaréis que al equipar a Adán te quedas sin habilidades, y tenéis que recordar que tanto a Adán como Eva se le puede equipar habilidades, gente. Pero es que estos jugadores tailandeses utilizan a Adán para que su rival no sepa qué habilidad activa llevan equipada, y en consecuencia para que no sepan qué rol son dentro de una escuadra. Decir que equipes a Adán como primera habilidad es como decir que también puedes equipar a Eva o a la mismísima patrona. El caso es proporcionarle la mínima información posible a tu rival. Como veis, es un truco muy fácil de realizar y por eso está en el top número 1, pero que sea fácil de realizar no significa que no ayude, por lo que a partir de ya equipa a Adán, a Eva o a la patrona y deja de regalar información a tu rival. El segundo truco que usan estos jugadores tailandeses viene de la mano del primer truco, y es jugar con los gráficos en suave y no descargar absolutamente nada que tenga que ver con las skins de ropa. Esto podría decirse que es el counter del primer truco, ya que la mayoría de nosotros vemos a nuestros rivales con sus skins de ropa, y así es imposible identificar qué habilidad principal lleva equipada o qué rol es dentro de una escuadra. El caso es que si no descargas ningún paquete de skin de ropa, los rivales saldrán con la skin predeterminada del juego, mostrando la verdadera cara de tu rival y sabiendo así qué habilidad equipa y qué rol formaría dentro de una escuadra. Jugar en modo suave a 60 FPS, aparte de correr mejor el juego en general y gastar menos batería, todo se ve muchísimo mejor. Y es que al poner esta configuración, todo lo que no se mueva y no se pueda utilizar como árboles, casas, piedras, cajas, etc., se ve con colores sin vida o colores apagados, mientras que las cosas que se muevan o se pueden utilizar como objetos, rivales, autos, etc., se ve con un color llamativo y es más fácil de diferenciar el entorno de los rivales. En el modo ultra, el juego se ve muchísimo mejor, obviamente, pero es más difícil diferenciar el entorno con tus posibles rivales. Así que desde ya, gráficos en suave y sin nada descargado excepto tu ropa. Este truco requiere algo de experiencia, pero hay una rutina que te permite dominar cualquier sensibilidad, por muy alta que sea. Tener y dominar una sensibilidad muy alta es clave para realizar movimientos rápidos, ya sea movimientos de ataque como movimientos defensivos. Los jugadores tailandeses utilizan un DPI alrededor de 1000
y una sensibilidad general alrededor de 100. Para saber que tienes una sensibilidad muy alta, basta con saltar y girar la cámara lentamente hacia un lado y ver cuántas vueltas da tu personaje en el aire. Si eres capaz de dar un mínimo de 2 vueltas en el aire, sabrás que tienes una sensibilidad muy alta y lista para dominarla. Dominar una sensibilidad muy alta no es nada fácil, por lo que te recomiendo que entres al modo entrenamiento y después de subir el DPI a la cifra estipulada, dependiendo de tu teléfono, sube la sensibilidad general a 200 directamente y entra al juego en el modo entrenamiento. Como verás, te resultará prácticamente imposible acertar alguna bala contra tu rival, y el giro de cámara te resultará imposible de dominarlo, pero solamente juega durante unos 5 minutos con esta sensibilidad al 200 y pasado esos 5 minutos, bájale la sensibilidad general a 110 o 115 o a la que tú quieras ponerle, y verás como en tan solo 5 minutos eres capaz de jugar con una sensibilidad muy alta. No es recomendable en absoluto subir la sensibilidad general por encima de 100 si eres de los jugadores que juegan con armas de repetición tipo SCAR, MP5, MP40, etc., ya que la mira temblará demasiado y no es lo que buscamos, gente. Pero si eres de los que juegan con armas de un solo tiro, tipo Woodpecker o la escopeta nueva M590, puedes usar la sensibilidad que quieras, pero siempre es más recomendable subir la sensibilidad gracias al DPI que a la propia sensibilidad general del juego. Este truco es uno de los trucos más importantes de todos los que veremos en este top, ya que sería totalmente imposible hacer absolutamente nada si no eres capaz de dominar tu propio custom. Y en este sentido tengo un lema: el mejor custom de todo es el tuyo propio. Pero resulta que me he encontrado realizando una masterclass a un alumno que, siendo bueno y dominando su custom a 100%, lo traía totalmente cambiado de lugar, como por ejemplo botones como el de saltar, el de agacharse o el de disparar en la parte izquierda de la pantalla. Muchos seguramente, sobre todo los que tengáis los botones así, diréis: ¿dónde está el problema en tener el custom como cada uno quiera? Pues veréis, gente, resulta que hay botones que funcionan con movimiento, como por ejemplo el botón de disparo. Como sabéis, el botón de disparo puedes simplemente tocarlo o puedes dejarlo presionado, subirlo y levantar la mira con el movimiento de cámara, ¿verdad? Pues eso no lo hace el botón de disparo como tal. Eso es posible hacerlo porque la parte derecha de la pantalla tiene movimientos de cámara. Si ponemos ese mismo botón de disparo en la parte izquierda de la pantalla, ese botón no tiene movimiento. Pues con los botones de saltar y agacharse pasa exactamente igual. Si los pones en la parte derecha de la pantalla, podemos simplemente tocarlo o también podemos dejarlo pulsado para girar la cámara en un solo movimiento. Entendiendo esto, debes de saber que cada acción que realizas en Free Fire tienes que tocar previamente una serie de botones rápidamente y en un orden muy concreto. A esto lo llamamos mecánicas de movimiento. Existen mecánicas de movimiento fáciles como la de levantar la mira y poner una pared glue, que en el caso de tener los botones cada uno en su sitio, solo tienes que tocar 3 botones con 2 dedos. Botón de disparo con el dedo derecho arriba y abajo, tocar el botón de la pared glue con el dedo izquierdo y otra vez el botón de disparo con el dedo derecho. Como ves, es un movimiento bastante fácil de realizar si tienes el custom bien puesto, pero es que hay mecánicas de movimiento tan complejas como la acción más difícil de realizar de todo el juego hasta el momento, como sería el truco tailandés que explicaremos más adelante, y que como resultado tienes que tocar más de 5 botones en menos de medio segundo, y sería totalmente imposible de realizar si no tienes los botones bien ubicados y no dominas tu custom al 1000%. Mi recomendación en el caso de tener los botones mal ubicados es que los vuelvas a reubicar en su lugar y entres al modo entrenamiento a reajustar cada pequeño detalle hasta ponerlos exactamente donde sabes que vas a tocar cada botón. Para saber que dominas tu custom HUD al 1000% y que ya no necesitas entrar más al modo entrenamiento para acostumbrarte a tu propio custom HUD, pon todos los botones en el mínimo de transparencia y vuelve al modo entrenamiento. Si ves que tocas todos los botones perfectamente, ya tienes tu custom HUD perfecto para ti. Si ves que tienes que tocar algo, tócalo poco a poco con estas flechitas y esto hará que llegues a tener el mejor custom posible para ti. Los jugadores tailandeses no usan habilidades de escudo para protegerse, ya que entienden que esta protección es prácticamente nada. Tengo un vídeo completo comparando la reducción de daño versus los escudos, ya que no entendía por qué estos jugadores no se protegen con habilidades de escudo. Y es que resulta que los escudos, o la barra azul para que todos lo entiendan, reciben el daño por completo de cada arma. Ejemplo: si una parafal quita 40 puntos de daño, pero le disparas a un jugador que lleve un chaleco equipado o una habilidad de reducción de daño como Andrew o Justin Bieber, tu daño pasará a reducirse gracias a esa protección. Y en vez de hacer 40 puntos de daño, haces menos. Pero a los escudos no le pasa eso. Si la parafal hace 40 puntos de daño y le disparas a alguien que lleve escudo, tu daño no se verá reducido por ninguna protección, lleve la que lleve, porque el primer daño se le hace a los escudos. En consecuencia, estos jugadores entendieron que habilidades que reduzcan el daño son mejores
que las habilidades que tengan escudo. Y si no te queda muy claro, te invito a ver el vídeo completo entre escudos y reducción de daño y sabrás por qué digo esto. Hasta el momento hemos visto trucos que usan estos jugadores para tener ventaja respecto de sus rivales sin ni siquiera haber empezado a jugar. La dificultad de estos trucos es 0, simplemente tienes que copiar lo que hacen ellos antes de empezar y ya. Pero a partir de aquí, cada vez que avancemos en el top, también incrementarán su dificultad. Por lo que os diré qué rutina de entrenamiento hacen estos jugadores para llegar a hacer los 20 trucos en una misma partida, haciendo parecer posito a sus rivales. Estos jugadores son muy buenos en mecánica de movimientos, eso ya lo sabemos, pero tienen un truco que lo hacen prácticamente inmortales. Y no es ni más ni menos que ir full equip. Estos jugadores van siempre con chaleco mínimo al 3 si no lo llevan al 4. Llevan los protectores de chaleco y de cascos siempre, llevan muchos mejoradores de chalecos, muchos inhaladores, muchos energizantes, muchos super kit y llevan exactamente las armas que quieren. ¿Y sabéis cómo lo hacen, gente? Con estas cajas de guerra, ya que aparte de todo lo mencionado anteriormente que llevan equipado, en estas cajas de guerra aparece absolutamente de todo. Y cuando digo de todo es de todo. A los 4 minutos de partida esta caja cambia al nivel 2 y en ese nivel la caja está rotísima. Si juegas en escuadra te recomiendo que juntéis las monedas looteadas por toda la escuadra y en cuanto cambie la caja al nivel 2 abran la caja. Esto te proporcionará todo lo que necesitas llevar para afrontar una partida con menos dificultad. Y como estos jugadores usan fusiles de asalto y escopetas, no necesitan llevar muchas balas. Así tienen espacio suficiente para llevar lo que verdaderamente necesitan para obtener más ventajas sobre sus rivales. Como ya hemos comentado antes, las armas metas son los fusiles del tirador y las escopetas, pero existen otras armas que están a la altura de estas armas y son hasta mejores en la ejecución. Y si no son armas metas, son por otros motivos, gente. Hablo de los francotiradores, que prácticamente todos son mortales en manos de un buen sniper, y las FAMAS al 3. Muchos erais los que preguntabais por qué las balas de estos jugadores siempre van rectas, sobre todo cuando usan fusiles de asalto. Y aparte de ser unos maestros en los tiempos de disparo de todas las armas, estos jugadores tienen como fusil favorito las FAMAS al 3, que aparte de ser un arma súper fácil de levantar la mira, al ser semiautomática es un arma que no tiene retroceso, y encima su tercera bala hace prácticamente el doble de daño que sus dos primeras balas anteriores. En total, una ráfaga de las FAMAS al 3 quita más de 100 puntos de vida. Y sí, gente, usando este arma parece que llevas un láser, y todas las balas irán siempre rectas. A día de hoy, el mejor arma a media y larga distancia sigue siendo la Good Picker por muchos motivos. Este arma mata de un tiro a media y corta distancias y mata de 2 tiros a un jugador de largas distancias. No necesitas equipar muchas balas ni ningún aditamento extra para que el arma funcione perfectamente. Y encima evitas que te den tiros a la cabeza. De cortas distancias, el meta siguen siendo las escopetas, y dentro de las escopetas, la Trogon y la 2 tiros siguen siendo armas metas en Free Fire. Pero la nueva M590 ha desbancado a estas dos escopetas, sobre todo a la Trogon. Y al igual que le pasa a la Good Picker, este arma mata de un tiro, recarga súper rápido, dispara granadas, no necesita muchas balas y funciona perfectamente a corta y media distancia. La verdad, gente, la M590 está rotísima, sobre todo si ya dominan la nueva mecánica de movimiento. Por lo que, si te encuentras alguna de estas armas en tus partidas, equípala sí o sí. Muchos sois los que os preguntáis por qué estos jugadores nunca mueren de un tiro a la cabeza, y es verdad eso, gente, sobre todo en el competitivo de alto nivel. Aquí estáis viendo las estadísticas de la Snapdragon y los tiros a la cabeza no pasan de 20, habiendo hasta 80 bajas en una partida. Esto pasa por varios factores, gente, y es que resulta que hasta el arma que usan ellos para dar tiros a la cabeza, como es la Good Picker, la usan exactamente también para evitar que le den tiros a la cabeza a ellos, gente. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues nada, gente, que estos jugadores van a 1000 pasos por encima del resto y saben que ese arma concretamente es el arma que más rápido mata, gracias a la velocidad de disparo que tiene y a su facilidad para levantar la mira. Y como ellos saben el truco para dar tiros a la cabeza con la Good Picker, tanto a cortas distancias como a largas distancias, ellos, si ven que su disparo no matará a su enemigo rápidamente, se ponen una pared glue automáticamente. Con un arma de repetición como un Scar, por ejemplo, necesitas estar expuesto durante más tiempo para acertar a dar tiros a la cabeza, ya que para empezar, los fusiles de asalto necesitan empezar disparando al pecho para seguidamente levantar la mira e impactar un par de balas en la cabeza para eliminar a tu enemigo.
Y es por eso que estos jugadores sí o sí juegan con armas de un solo tiro. El factor más importante para no recibir tiros a la cabeza, aparte de cubrirse rápido tras disparar, es no estar quieto en ningún momento. Y cuando digo nunca es nunca. Es por eso que estos jugadores, por ejemplo, nunca lootean ni utilizan las granadas normales, ya que para lanzar estas granadas tienes que estar durante 2 o 3 segundos con la granada en la mano, y eso en el modo competitivo no se puede permitir. Lo que sí usa son minas para acabar con su enemigo, granadas verdes para destrozar paredes glue y granadas de hielo para hacer daño a su enemigo y ralentizarle los movimientos. Por último, el aspecto más importante es no ir nunca de frente durante más de 2 segundos. Si os fijáis, estos jugadores lo que hacen es estar constantemente haciendo combos de movimientos con varios botones para mover su pantalla de un lado hacia el otro, y al encontrarse con un enemigo nunca saltan de frente hacia ellos, ni siquiera para ponerse una pared glue. Saltan de lado, mueven la cámara para enfocar la mira y disparan. En definitiva, la clave para evitar tiros a la cabeza como lo hacen estos jugadores es mantenerse siempre en movimiento y no quedarte quieto a menos que sea totalmente imprescindible. Seguramente en este punto ya te imaginarás por qué estos jugadores no usan botiquines para curarse, ya que aparte de recargarte la vida solamente 75 puntos de vida, lo hace en 7 segundos, porque no solo tienes que contar con el tiempo que tardas en la animación de curación, aparte tienes que sumar el tiempo que tarda en rellenarse la barra blanca. Un super kit te recupera toda la vida en menos de 7 segundos. Un energizante aporta 150 puntos de HP en 30 segundos y puedes utilizarlo en movimiento. Un inhalador recupera 25 puntos de HP y 25 puntos de EP en tan solo 2 segundos, y también lo hace en movimiento. En definitiva, 3 inhaladores recupera la misma cantidad de puntos que un botiquín, pero en esta ocasión lo hace en tan solo 6 segundos y encima te curas en movimiento. Así que desde ya, deja de usar botiquines en tus partidas si quieres tener la misma ventaja que un jugador profesional. Aquí se viene uno de los trucos más importantes que dieron a conocer estos jugadores tailandeses en el pasado 2024 y que tanto sorprendieron a los jugadores profesionales de LATAM. Y es que esta gente tenían y tienen, ya que sigue funcionando a día de hoy, un truco que te hace tener una curación tan exageradamente rápida que parecen tener vida ilimitada. Y es que son capaces de recuperar más de 150 puntos de vida en menos de 7 segundos y en movimiento, gente. Y todo esto gracias a los energizantes. Sí, gente, los energizantes tienen el poder de sumarle 5 puntos por segundo a todas las curaciones existentes en el juego, da igual si es una habilidad de personaje o una curación en sí lo que te aporta curación. Pero dejemos al WhatsApp del pasado que explique esto, que no lo hizo mal del todo. Segundos, pero con los inhaladores, mirad, gente, lo que pasa. Un inhalador cura 25 puntos de HP y 25 puntos de EP en tan solo 2 segundos. Pues si previamente te tomas un energizante, los inhaladores pasan de curar 25 puntos de HP a 40 puntos de HP en tan solo 2 segundos, gente. Solo dan 15 puntos extras, pero lo hacen tan solo 2 segundos. Y aquí no queda todo, gente. Habilidades de personaje como León, que cura 4 puntos de HP cada segundo durante 11 segundos que dura su habilidad, haciendo un total de 44 puntos de HP. Pues con un energizante pasamos de esos 44 puntos de HP en 11 segundos a recargar 9 puntos en vez de 4, y en esos 11 segundos recarga 99 puntos de HP en vez de 44, gente. De locos. Y es por eso que estos jugadores, antes de entrar en PvP, se toman un energizante, para que si así le bajan la vida, con poner una pared glue de Nairi y echarse un inhalador, le curan más cantidad y más rápido que un solo botiquín. Y para que veáis la exageración de tiempo que hay entre una cosa y otra, mirad atentamente este clip. Need equipment. Seguramente muchos todavía no entendáis cómo es posible que pase todo esto y que con el simple hecho de poner una pared glue y tomarte 2 inhaladores tenga la vida llena en tan poco tiempo. Este suceso pasa por el siguiente motivo que todos habíamos pasado por alto,
Y es que resulta que los energizantes te cura 5 puntos de HP cada segundo durante 30 segundos. Por lo que si un botiquín tarda en darte su curación completa 5 segundos, pues hay que contar, por ejemplo, con los 75 puntos que ya te da un botiquín, más los 5 puntos que te va dando el energizante cada segundo, durante esos 5 segundos. Y hace que un botiquín pase de curar 75 puntos de HP a 105 puntos de HP. Y así, gente, con todo lo que cura en Free Fire, porque las curaciones no son instantáneas. Desde que activas una curación hasta que te llega su vida completa, pasa un tiempo, y mientras eso vaya pasando, el energizante te va aportando 5 puntos extras de HP cada segundo. Y es por eso que a día de hoy todos los jugadores profesionales usan, aparte de Andrew para la protección del chaleco, a su vez también equipan a Nairi para la curación extra rápida, aparte del poder que ya tiene su habilidad de proteger las paredes glue, obviamente. Tener en cuenta que los energizantes están activos aunque tengan la barra de HP llena, y es por eso que estos jugadores sí o sí antes de entrar en PvP usan un energizante, ya que durante 30 segundos tendrán curación extra rápida, sin importar si la barra de HP está llena o no. En cuanto te empiecen a quitar un poquito de vida, el energizante empezará a hacer su efecto. Estos jugadores tienen una manía que les salva de situaciones en las que la mayoría de jugadores acabaríamos muriendo. Esto lo hacen posible gracias a repararse el chaleco hasta dejarlo nuevo antes de echarse vida, aunque tengan solamente la mitad de la barra de vida. ¿Y sabéis por qué hacen esto, gente? Son dos motivos en particular por el cual estos jugadores deciden repararse el chaleco antes de curarse la barra de vida. El primero es porque es muy rápido repararse el chaleco y, tal y como hemos comentado anteriormente, eso de quedarse quieto mucho tiempo, como que no. Además de que saben algo que muy pocos saben, exceptuando a los suscriptores de este canal, que ya saben de la importancia de tener un chaleco reparado al máximo. Pero son muchos los que no saben esto todavía y deberían de saberlo sí o sí. Cada chaleco protege un tanto por ciento dependiendo de su nivel. El chaleco al 1 tiene un porcentaje de protección y el chaleco al 3 tiene otro porcentaje de protección superior, obviamente. Pues resulta que los chalecos, independientemente de qué nivel sea, cada vez que se va dañando, su protección va disminuyendo. No es que tú tengas un chaleco al 3 con la protección que este te otorga hasta que el chaleco se rompa. No, gente, cada vez que el chaleco se dañe, su protección baja. Lo que quiere decir que si un chaleco al 3 está dañado por la mitad, tiene menos protección que un chaleco al 2 totalmente nuevo. Con proteger me refiero a que si tú le disparas a un chaleco al 3 dañado, haces una cantidad de puntos, pero si le disparas con el mismo arma y a la misma distancia a un chaleco al 2 nuevo, hacen menos daño. ¿Veis, gente? Lo cual protege más un chaleco al 2 nuevo que un chaleco al 3 medio roto. Y entendiendo esto, los jugadores profesionales saben que si llevan un chaleco al 3 o un chaleco al 4 totalmente nuevo, la protección que te tendrá será muchísima y prácticamente no le harán daño. Y aunque tengas poca barra de vida, tienes la mejor protección que puedas tener. La mayoría de jugadores, como nosotros, en vez de repararse el chaleco, se cura la barra de vida, pensando que tu chaleco al 2 medio roto te protegerá de algo. Y en realidad, ese chaleco al 2 medio roto protege menos que un chaleco al 1. Por eso, si quieres ser un jugador profesional o simplemente tener más ventaja al respecto de tus rivales, repárate el chaleco siempre antes de echarte vida. Y por supuesto, ten el chaleco siempre perfectamente reparado. Una ventaja que tienen estos jugadores al respecto de todos los demás jugadores es que ellos nunca se paran a recargar el arma a menos que sea una M590, y tampoco se curan la vida cuando están en PvP. En PvP cada milésima de segundo puede marcar la diferencia entre vivir o morir. La toma de decisiones en pleno PvP puede llegar a ser algo muy estresante. A menudo suele pasarnos que tomamos una decisión totalmente opuesta a la que deberíamos de tomar, aun sabiendo lo que teníamos que hacer. Y esto pasa porque no practicas rutinas específicas para cambiar hábitos adquiridos. Todavía queda en la memoria muscular eso de disparar una bala o una ráfaga de tu arma y recargar rápidamente. Y eso, gente, a día de hoy es un error. Solo en el caso, obviamente, que lleves un fusil del tirador y de arma secundaria lleves una pistola de fuego, en ese caso, obviamente, lo mejor es huir de tu rival mientras se recarga tu arma de corta distancia. Pero si no es ese caso tan concreto, utiliza todas las armas y explosivos que puedas utilizar antes de recargar tu arma. Si eres de esos jugadores que todavía recargan el arma cada vez que dispara, te recomiendo que desde ya, cada vez que dispares, en vez de recargar el arma, ponte una pared glue. Con eso ganamos dos cosas, gente. Una es mecanizar el disparo acompañado de una pared glue, y la segunda es que si realizamos una acción que tiene que hacerse muy rápida, no te dará tiempo a pensar ni a realizar en recargar el arma. Aparte de no recargar el arma, estos jugadores tampoco se curan en pleno PvP. Pueden pararse un segundo a repararse el chaleco, pero si no tienen curaciones para curarse en movimiento, evitan por todos los medios pararse a curarse. Solo en el caso que lo dejen con menos de 100 puntos de vida, se encierran en sus paredes glue y se echan un super kit. Pero si no es en ese caso muy concreto, otra vez, ellos entienden que tener una buena posición y una buena disponibilidad para afrontar el PvP es más seguro que perder la posición por culpa de pararte a curarse la vida.
Por eso, en PvP, cúrate en movimiento y nunca recargues tu arma, a menos que sea totalmente imprescindible así. Este truco va dedicado a un futuro crack del Free Fire que todavía le cuesta mecanizar este truco, y es que resulta que poner una pared glue antes de rematar a tu rival te da muchísimas ventajas. La primera es que si llevas a Nairi te va a recargar la vida a su vez de que guardas cierta protección, ya que tienes que pensar que si no has eliminado de una a ese rival es que tiene compañeros vivos, y que muy seguramente recibirás la información de dónde estás situado, qué armas llevas y muchas cosas más. Pero es que hay algo muy concreto del por qué estos jugadores no solo se ponen una pared antes de rematar, sino que ponen muchas paredes en todos sus PvP, y luego siempre siguen teniendo muchísimas paredes glue para su siguiente PvP. Pero dejemos que entre de nuevo el WhatsApp del pasado, ya que esto lo explico perfectamente y sin duda os sorprenderá. Mirad, gente, tiene 8 paredes glue, ya ha puesto 3 paredes ya, y aquí vamos a ver cómo soluciona esto, porque esto es algo que veo que muchísimos jugadores pues fallan en esto concretamente, ya que desde que cambió la actualización, pues hace ya bastante tiempo, la forma en la que podemos conseguir nuestras paredes glue y el hecho de no poder llevar todas las que queramos, como pasaba antiguamente, pues la gente hace que no utilice mucho las paredes glue, y como estáis viendo, esta persona ya se ha quedado sin paredes glue, y eso que llevaba 8, y mirad, gente, cómo termina de rematar a este jugador. Y mirar, gente, con cuántas paredes glue acaba. ¿Veis? Acaba con 8 paredes glue. Esto pasa sencillamente porque sabe cómo funciona y sabe dominar exactamente pues el dispositivo que te aporta las paredes glue. Mirad, gente, cuando tenemos un palito simplemente en nuestra simbolito de nuestra pared glue, pues cuando matemos a una persona nos va a aportar una sola pared glue. Cuando tengamos 2 rayitas significará que estamos en el nivel 2, ¿vale? De nuestro dispositivo de pared glue, de creador de pared glue. Ahí en ese momento pues nos aportará 2 paredes glue. Cuando tenemos pues 3 barritas exactamente y estamos en el nivel 3, como estáis viendo aquí, veis que el simbolito tiene 3 barritas, pues estamos en el nivel 3. Ahí cuando matas a un jugador te devuelve 3 paredes glue. Y cuando estamos en el nivel 4, pues devolver obviamente 4 paredes glue. En el nivel 5 también te van a devolver simplemente 4 paredes glue, pero te va a dar la opción de tener hasta 10 paredes glue. En el nivel 4 simplemente vas a poder tener hasta 8 paredes glue, que es la diferencia que hay entre el nivel 4 y el nivel 5. La primera premisa de Free Fire es que es un juego de supervivencia, gente, y más que ningún otro juego de shooter, Free Fire lo lleva a su máxima expresión, ya que Free Fire cuenta con autoapuntado, lo que quiere decir que hasta el más manco de todo Free Fire te puede matar, con tan solo dejar el botón de disparo presionado, por lo que antes de ser el rey de la M1014 o el rey de la Good Picker, deberías de ser el rey del escapismo, y es por eso que estos jugadores utilizan siempre como habilidad activa a Tatsuya, ya que Tatsuya no solo te aporta ese punto de velocidad para rushear con más facilidad a tu rival, lo más importante de Tatsuya es su capacidad para salir de situaciones complicadas. Y esto es algo que aporta la habilidad de Tatsuya sin que os deis ni siquiera cuenta, porque cuando no tenéis la habilidad para poder usarla, ya mecánicamente sabéis cuál es la mejor ruta de escape, y aunque lo hacéis más lento que con la habilidad de Tatsuya, obviamente, pero lo hacéis sin ni siquiera pensarlo. Si eres de esos jugadores que usan a crono, cuando estés en peligro, en vez de huir por la escapatoria más segura para ti, lo que harás será activar tu habilidad activa y quedarte dentro de ella para no morir. Pero cuando no tienes habilidad activa para activarla, no tendrás en la mente la mecánica de una escapatoria segura. Y es por eso que es tan importante que una vez que dominas todas las habilidades activas y saber su verdadero potencial para saber cómo contrarrestarla en el caso de enfrentarte a alguna de ellas, vayas cambiando de habilidades de vez en cuando para no mecanizar acciones que ni siquiera sabes que estás mecanizando y que van en contra de tu mejora como jugador de Free Fire. Este truco es el más reciente de todos, ya que pudo empezar a realizarse a partir de la última actualización que hubo a finales de 2024. En esa actualización introdujeron una mecánica de movimiento junto con una escopeta nueva que es la M590, la cual te permite saltar y disparar y que tu personaje siga corriendo. Esto está rotísimo, gente, porque en unas manos no necesariamente hábiles, como las mías por ejemplo, y con unas habilidades de personajes muy concretas, puedes hacer cosas como esta. Esto es el meta en la actualidad, gente, por lo que mi recomendación es que te venga a practicar con el bossito este movimiento. Para realizar correctamente este movimiento con más armas y con paredes glue y con lo que tú quieras, lo único que tienes que hacer es realizar la acción en cuanto toques el botón de saltar y tu personaje vaya subiendo en el salto. En ese momento puedes disparar y tu personaje seguirá corriendo. Pero si realizas la acción cuando el personaje ya está cayendo, al tocar el piso, este se detendrá hasta que toque nuevamente el botón de correr. Pero esto tarda un poco de tiempo y tu personaje se ve quieto durante un segundo.
¿Y sabéis qué hacen estos jugadores para no quedarse quietos aunque realicen la acción en caída? Pues lo que hacen, gente, es que al tocar el piso, en vez de tocar el botón de correr, tocan el botón analógico en una dirección más el botón de saltar a la misma vez, y una vez en el aire tocan el botón de correr, y el resultado sería tal que así. Esto pasa porque el botón de saltar se activa más rápido que el botón de correr, entonces en vez de tocar el botón de correr y esperar a que este se active, puedes activarlo tú previamente tocando el botón de saltar. Así tu personaje nunca se quedará quieto en ningún momento, dando esa sensación de velocidad que tienen estos jugadores tailandeses sin usar habilidades de velocidad. Ya hemos hablado que la Woodpecker es un arma meta en Free Fire, pero no para todo el mundo. A día de hoy son muchos los jugadores que siguen eligiendo armas como la Scar o la XM8 como su arma favorita, y seguramente sea porque no saben cómo dominar la Woodpecker correctamente. Con la Woodpecker hay tres formas diferentes de acabar con tu rival de tiro a la cabeza. La primera, disparando directamente a la cabeza, es la forma más común, pero hay dos formas más y es la que utilizan estos jugadores para no fallar nunca y sobre todo para no regalarse contra su rival. Y es disparando la primera bala al pecho y la segunda bala a la cabeza. La otra es poniendo la mira y, al igual que antes, la primera bala va al pecho y la segunda bala va a la cabeza. Estas dos últimas formas son las más utilizadas por los jugadores de Tailandia, ya que con esta técnica te quedas menos expuesto en el caso de fallar la bala intentando dar un disparo a la cabeza directamente, y a su vez de que si el segundo tiro no va a la cabeza, al menos ya le quitó algo de daño. Dicho esto, pasemos a ver cómo se realiza cada una de las técnicas y recordar que solo la práctica hace que sea capaz de dar más o menos tiros a la cabeza. Para hacer el one shot, y en español un solo tiro, olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora, porque no es necesario que pongas la mira ni en un sitio concreto ni en otro sitio. Ni tampoco que hagas una técnica de levantar en J o en K ni nada por el estilo. Para dar tiros a la cabeza con la Woodpecker debes de conocer cuánto tiempo tarda desde que tocas el botón de disparo hasta que sueltas la primera bala. Y también conocer cuánto tiempo tarda desde que suelta una bala hasta que suelta la siguiente bala. Te explico. Al tocar el botón de disparo, la mira automáticamente se irá al pecho gracias al autopuntado de Free Fire. Pero como sabéis, la bala tarda algo de tiempo en salir del arma, ¿no? Tanto es así que si levanta la mira muy rápido, esta se le irá por encima de la cabeza. Pues esto es posible prácticamente solo con armas que tienen una cadencia de disparo bajo, como lo son los fusiles del tirador. Con una MP40 es prácticamente imposible que la primera bala se vaya por encima de la cabeza, porque desde que tocas el botón de disparo hasta que sueltas la primera bala no pasa prácticamente nada, y no da tiempo a levantar la mira para que se vaya por encima de la cabeza, ¿verdad? Pues gracias a conocer cuánto tiempo tarda exactamente en salir la bala del arma desde que pulsamos el botón de disparo, es la razón por la que no vamos a necesitar poner la mira en un sitio u otro, ya que da igual donde esté, porque primero pasará por el pecho para luego ir a la cabeza, ya sea directamente o pasando primero por el pecho para luego ir a la cabeza. Pues bueno, gente, sabiendo esto tienes que encontrar el tiempo exacto que necesita tu arma para levantar la mira, dependiendo de la sensibilidad que tú tengas o incluso de la skin de tu arma con sus atributos. Yo, con mi sensibilidad y con la skin de esta arma, sé que desde que toco el botón de disparo hasta levantar la mira, tiene que pasar algo menos de medio segundo. Luego arrastro el dedo suavemente más o menos hasta esta altura de la pantalla y, sin importar dónde esté la mira, darás todo capa en la mayoría de tiros que realices. Porque tenéis que saber que el propio juego hace que falles algunas balas, aunque lo hagas todo correcto, a veces ni siquiera impactarán tus balas. Por eso nunca os fiéis de esos que tienen el porcentaje de tiro a la cabeza en un 100%, porque es prácticamente imposible que eso suceda. Pasando con la técnica de levantar la mira en dos tiempos, ya sea con la mira o sin la mira puesta, para eso debe de saber el tiempo que tarda entre bala y bala, ya que ese es el momento exacto en el que tenemos que levantar la mira. ¿No te ha pasado alguna vez que sacas la mira, empiezas a disparar levantando el botón de disparo, pero la mira nunca se mueve ni siquiera ni un poquito? Pues tiene su porqué, gente. Solo dispara al pecho, deja que impacte la primera bala y sube el botón de disparo suavemente hacia arriba y el segundo disparo irá automáticamente a la cabeza. Yo el dedo lo suelo arrastrar hasta esta altura más o menos de la pantalla. Con la mira puesta pasa exactamente igual. Pones la mira, disparas al pecho y una vez que salga la bala, sube el botón de disparo hacia arriba suavemente y todo capa, gente. Si equipas un atrogón, puedes dejar el botón de disparo pulsado hasta eliminar a tu enemigo, o puedes hacer esto.
Mirad, gente, aquí es el primer truco que hacen, que ya os he explicado, gente, el de ponerse la pared glue en el aire. Es lo que os quiero decir. Mirad, gente, ¿veis que aquí se está poniendo la pared glue en el aire? Pues si miráis ahora en la pantalla pequeña, veis cuáles son los movimientos que está haciendo. Y este es el segundo truco que hace, ¿vale? Que es el de saltar con la Trogon. Mirad aquí, en cuanto cae, salta y veis, no se le ha apuntado la mira a la cabeza porque ya prácticamente ese jugador ya estaba tumbado. Entonces al tumbarse, pues ya no se le queda fijado en la cabeza. Pero ese es el truco que hace, que es el doble truco. Y mirad, gente, cuando lo hace a velocidad rápida, pues lo rápido que se ve, ¿vale? La verdad es que... Muchos jugadores tailandeses eligen como primera opción entre las escopetas la 2 tiros, ya que es un arma que te permite disparar y tener movilidad al mismo tiempo. A diferencia de la Trogon, la 2 tiros viene a ser más parecida en la jugabilidad a la M590, pero con la diferencia que tiene 2 tiros, y sé que obviamente la M590 hace más daño de tiro al pecho, pero a la cabeza este arma es mortal igualmente. Así que si sumamos la movilidad de este arma más su letalidad, realmente la 2 tiros es un meta en la actualidad, pero tienes que saber qué trucos usan exactamente los especialistas en este arma. Y para ello recurriremos al WhatsApp que hizo de traductor del coach, que hizo posible que figuras como Dew y como Saifa sean lo que son a día de hoy. Mirad, gente, aquí él está mostrando el botón de disparo, ¿vale? Y ahora muestra que solamente va a utilizar esta parte del botón, la parte alta del botón, o sea, lo que sería desde la mitad del botón hacia arriba. La parte de abajo no se utiliza, ¿vale? Esa parte de abajo no se utiliza. Esa parte está inutilizada, simplemente vas a tener que utilizar la parte de arriba. Por eso muchas veces cuando la gente dice que tienes que cambiar el botón, que qué tipo de botón tienes que poner, si uno grande o uno pequeño, eso no importa, gente. Es verdad que cuando pones uno pequeño, es verdad que lo más normal es que toques la parte alta del botón, y por eso es por lo que parece que funciona más cuando el botón es pequeño que cuando el botón es alto. Pero no es porque el botón sea pequeño o el botón sea alto. Al igual que no está hablando ni va a hablar en ningún momento de la sensibilidad de gente, porque como os he dicho, todos usan la misma sensibilidad, que es la sensibilidad al 100. Así que la sensibilidad no tiene absolutamente nada que ver, que también tiene que ver, obviamente, que contra más alta la tenga, pues mejor. Pero, ¿veis? Una vez que él lo pone en el sitio donde lo pone, ¿vale? Donde tiene que poner la mira, y hace el movimiento exactamente, que es el movimiento en U, que es exactamente lo que está explicando, pues cuando siempre se te van a quedar los tiros en la cabeza. Pero ahora va a explicar, justo ahora, va a explicar qué pasa cuando tú estás en movimiento, ¿vale? Porque por lo general siempre estás en movimiento en una partida. Es difícil que tanto tu rival como tú te quedes parado. Entonces está explicando qué es lo que tienes que hacer cuando estás en movimiento. Y cuando estás en movimiento, lo que dice él es que mucha gente pues lleva la mira ahí donde estáis viendo, que es a la altura del pecho de los jugadores, ¿vale? Aunque no está apuntando a los jugadores, pero tú siempre llevas la mira a la altura del pecho de los jugadores. Y eso es lo que dice, que así absolutamente pues nunca vas a dar un tiro a la cabeza cuando te encuentres a alguien. Siempre tienes que poner la mira ahí donde la ha puesto él, como mínimo ahí arriba. Es mucho más incómodo porque tienes menos visión de juego, por eso la gente tiende a tener la mira hacia abajo, pero lo que te dice es que si tú tienes la mira aquí hacia abajo mientras que quieres ver el terreno de juego, cuando ya vas a disparar, pues sí que coloques la mira arriba, ¿veis? Como ha hecho ahí en ese momento. Que vale, puedes tener la mira abajo, pero justo cuando vayas a disparar, sobre todo si estás saltando, que puedes mover la cámara, pues que ponga la mira arriba de la cabeza, ¿vale? Para poder hacer el movimiento en él. Aquí va a ser unas comprobaciones exactamente de lo que está explicando, que como veis es poner la mira arriba de la cabeza. Tan sencillo como poner la mira arriba de la cabeza, gente, en realidad. Y hacer el movimiento en U, ¿vale? Mirar, exactamente, ¿ves? Ha hecho exactamente lo que ha dicho. Y bueno... Aquí se viene el truco que sin duda demuestra quién es un verdadero profesional en esto de Free Fire, y que sin duda pone en evidencia a todos los jugadores profesionales que a día de hoy no lo dominen. El truco tailandés te permite impactar balas contra tu enemigo sin que él pueda hacerte daño. Y obviamente si llegas a dominar esta técnica a 100%, te convertirás automáticamente en un jugador prácticamente imparable a la altura de los mejores jugadores del mundo. Para realizar esta combinación de movimientos tienes que tocar hasta 6 botones de tu pantalla en menos de 6 segundos. En primer lugar tienes que tocar el botón de dirección, seguido del botón de saltar girando la cámara hacia la posición de tu enemigo. Luego tienes que tocar el botón de disparar, el botón de las paredes glue, el botón de dirección hacia abajo y volver a tocar el botón de disparar para poner la pared glue. Recuerda que para no quedarte parado cuando aterrices, después de realizar todas estas acciones en el aire, tienes que hacerlo todo cuando el personaje esté subiendo y no bajando. De lo contrario, tu personaje se quedará parado, y eso no es lo que estamos buscando, gente. Pararse en Free Fire es delete. Pero ¿sabéis qué, gente? Para todos aquellos que no quieran ser jugadores profesionales, pero que quieran hacer este combo de movimiento en tan solo 3 botones, os recomiendo que pongáis las paredes glue inteligentes.
Es verdad que yo nunca le recomendaría a ningún jugador profesional o a alguien que quiera ser profesional que usara paredes inteligentes porque tardan una décima de segundo más que en ponerse que las normales. Y ya sabemos qué pasa si tardas de más en una acción fácil. Pero para todo lo demás recomiendo las paredes inteligentes siempre, ya que para la acción más complicada de realizar de todo el juego, tan solo necesitamos tocar 3 botones: saltar, disparar y tocar el botón de las paredes glue. Y así de fácil podríamos hacer este truco tan complejo. Nunca he explicado cómo dominar estas paredes inteligentes, y si queréis traigo un vídeo al respecto. Hacérmelo saber en los comentarios y si sois mucho, pues lo traigo de una. Sin duda, la joya de la corona como rutina de entrenamiento es jugar en solo versus squad en el modo clasificatorio. Este modo de juego sin duda es el más complicado de jugar, y siendo objetivo debería de ser imposible tan ni siquiera ganar una partida en esta modalidad. Porque si pensamos que los demás jugadores a los que te enfrentan tienen como mínimo el mismo nivel que tú, ya debería de ser imposible acabar contra 4 jugadores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen estos jugadores para jugar en solo versus squad? Y no solo es que ganen muchas partidas, es que se hacen más de 20 kills en cada partida, gente. En primer lugar, estos jugadores no juegan a ganar sus partidas. Estos jugadores usan esta modalidad concretamente para desarrollar al máximo todos sus sentidos. No les importa morir una y otra vez, gente. Ellos ven en esta modalidad la oportunidad de crear PvPs contra escuadras continuamente. Y con tan solo jugar 1 hora al día en esta modalidad, crearás más de 50 PvPs contra 4 jugadores sin saber quiénes son estos jugadores, ya que cada uno de ellos jugará con sus propias habilidades y con su propio estilo de juego, y tú tienes que salir vivo de todos esos enfrentamientos, sea como sea. Como es imposible contrarrestar cada una de las habilidades y cada uno de los jugadores que te encuentras como rivales, eres tú el que tienes que tener y crear un plan para saber cómo acabar rápido con tu enemigo y saber cómo escapar rápidamente en el momento oportuno. Este vídeo te da las claves de cómo jugar y dominar el solo versus squad, ya que si eres capaz de dominar los 20 trucos, sin duda tienes el nivel de un jugador profesional. Pero esto es solo los trucos que sacaron en el pasado 2024 y que a día de hoy son los que se utilizan. Pero en este 2025 la cosa promete estar muy interesante, gente. El vídeo no acaba aquí, ya que estos son los 20 trucos que sí o sí tienes que saber y dominar para sacar tu mayor potencial como jugador de Free Fire, pero es que hay muchísimos trucos más, gente, y a continuación os dejo otros cuantos. Domina las diferentes alturas. Cuando hablo de dominar las diferentes alturas no me estoy refiriendo al típico término de un juego de shooter en el cual pues si coges la altura pues tiene más ventaja respecto a tu jugador. No me estoy refiriendo a eso, gente. Cuando me refiero a que juegues con las diferentes alturas y que la domines, es que tengas en mente que todo lo que está a tu alcance pues te puede servir para ganar un PvP. Mirar a gente en este caso cómo utiliza pues a uno de los personajes caídos para así reventar al siguiente personaje. Pues mirar, gente, aquí cuando tú tienes en mente el hecho de jugar en las alturas, pues sabes que vas a tener un poquito más de ventaja respecto a todos los rivales, porque dominando las alturas no se esperan exactamente cuáles son las jugadas que tú vas a hacer, ¿vale? A menos que tú sí que seas un jugador que domine las alturas. Mirar, gente, lo que os digo, ya cuando tú lo tienes en mente, lo tienes en tu cabeza, pues sabes exactamente que no tienes que rematar a un jugador porque te puede servir de muchísimo si quieres ganarle la altura a otro rival cuando estás jugando, por ejemplo, en un solo versus. Es por eso por lo que estos jugadores pues pueden ganar prácticamente el 100% de todos sus PvP, porque tienen muchísimo, pero que muchísimos recursos y no dejan nada al azar. Todo lo que hacen lo hacen por algo, gente. Igual que ahí, por ejemplo, que se ha visto, pues hay que ser un maestro para también escaparte de situaciones peligrosas, pero mirar, gente, cómo domina, por ejemplo, este jugador todas las alturas, todas las diferentes alturas, como siempre está intentando buscar ese pequeño ángulo o ese pequeño dominio que te da gracias a estar un poquito más elevado que tus rivales, aunque sea en espacios muy cortos y muy breves, ¿vale, gente? Así que si dominas o eres capaz de dominar las alturas, te vas a convertir en uno de los mejores jugadores del mundo, como le pasan a estos jugadores tailandeses que, siendo sincero, no veo a mucha gente que dominen este aspecto como lo hacen estos jugadores en esta región. El joystick o el botón de movimiento era uno de los botones menos utilizados de nuestro Custom HUD. De hecho, todos los jugadores tenemos ese botón al mínimo de tamaño, al mínimo de transparencia y aquí en la esquina escondido para que no moleste a la vista. Pero lo que pocos saben es que dominar el botón de movimiento te permitirá hacer amagos en el aire.
Este movimiento se puede hacer desde hace relativamente muy poco, ya que antiguamente cuando tocabas el botón de saltar, este realizaba el salto completo sin tener la posibilidad de modificar su distancia. Podías saltar y tocar el botón de la cámara hacia cualquier dirección, pero el botón de movimiento no te funcionaba en ese momento. Esto ya cambió hace algún tiempo y los jugadores tailandeses usan este botón para muchas cosas diferentes. La principal función es para hacer creer a tu rival que vas a rushearle para que él salga de su cobertura y así poder acabar con él. Pero sirve para muchas cosas más, como por ejemplo a la hora de saltar por una ventana, si dejas ese botón de dirección hacia adelante evitarás la animación de caída. También pasa al caer de una tirolesa o para dar tiros a la cabeza más fácilmente cuando vas caminando hacia atrás a la vez que levantas la mira. En definitiva, el botón de dirección es clave hoy en día para muchas cosas diferentes y el problema viene que a todos los novatos la primera recomendación que se le hace es que dejen de usar el botón de dirección y que empiecen a usar el botón de correr. Y la verdad es que está bastante bien ese consejo. Eso te hará más rápido, obviamente, pero es que el botón de dirección tiene muchísimas utilidades y cuando lo dominas a 100% ayuda muchísimo en los PvPs a cortas distancias. Por último, vamos a hablar del nuevo movimiento que están haciendo estos jugadores tailandeses, o más concretamente lo está empezando a hacer Wasana, pero una vez que él lo haga, todos los demás jugadores de esa región lo imitarán como siempre. Con este movimiento lo que les permite hacer es, por un lado, eliminar el efecto de la animación de caída y por otro lado, combinan el eliminar el efecto de caída disparando a su enemigo. Con eso, obviamente, ganas dos cosas: eliminar el efecto de caída más empezar con un ataque sorpresa contra tu rival. Y eso, si lo juntas con la técnica tailandesa, da por resultado el efecto de caída se puede eliminar de muchas maneras diferentes, pero estos jugadores eliminan este efecto disparando a su rival. Y visto así, puede parecer algo bastante sencillo de realizar, pero hay que tener un timing perfecto para empezar a disparar justo antes de caer y poder eliminar el efecto de caída más darle alguna bala a tu rival. Y créeme que Wasana realizando esta técnica es el mejor. Bueno, esta y todas. La técnica consiste en disparar justo antes de caer de cualquier altura, tocando a la vez el analógico para que el personaje no se quede parado. Y sé que visto así parece algo fácil de hacer, ya que veo muchos comentarios diciendo que esta técnica y que estos movimientos siempre han estado en Free Fire, y lo que no saben esta gente es que estos movimientos no se podían realizar antiguamente en un teléfono, porque el propio juego no te lo permitía, y solo podíamos ver estos movimientos en jugadores de PC o en jugadores de PvP con pared de glue infinita, jugando a un tiro y con 500 puntos de HP. Pero resulta que ahora se puede hacer todo esto y muchas más cosas, y lo interesante de este cambio del que nadie habló nunca es que se puede hacer todo esto jugando a tan solo 2 dedos. De hecho, Wasana juega a simplemente 2 dedos y para mí es el mejor jugador del mundo y el más rápido. ¿Sabéis cómo lo hace? Ya hemos repasado todos los factores a tener en cuenta a la hora de encarar un PvP contra una escuadra completa, pero ¿y nosotros, que somos medio manco, qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a jugar así de bien? Bueno gente, en primer lugar, jugar como Wasana es prácticamente imposible, pero tampoco es necesario ser Wasana para eliminar a escuadras completas. De hecho, nadie juega como Wasana, y la mayoría juegan y ganan con muchos kills. Así que, en principio, lo que tienes que hacer es ir jugando en solo versus squad en el modo clásico, para empezar a acostumbrarte a realizar todo lo comentado anteriormente, que, aunque con práctica todo es posible, de primera tendrás que empezar a acostumbrarte. Y según vayas viendo en qué estás fallando en según qué cosas hemos visto antes, pues las vas entrenando de forma individual. Por ejemplo, ponte a jugar partidas como siempre, pero implementando el hecho de poner una pared glue antes de rematar a tu rival. También puedes ir implementando el tomarte un energizante antes de enfrentar un PvP. Cuando eso sea parte de tu juego y lo hagas sin pensar, implementa la técnica tailandesa. Si te resulta muy difícil y muy tediosa practicarla en el modo entrenamiento, juega partidas en el modo clásico, que a veces salen bots, y empieza a practicar la técnica contra ellos, hasta que te salga automáticamente. Una vez creas que dominas gran parte de lo visto anteriormente, empieza jugando solo versus squad en el modo clásico hasta que ganes fácilmente. Luego pásate directamente al modo clasificatorio en solo versus squad. Ahí no tengas problemas en morir una y otra vez hasta que sientas que pierdes los nervios y que juegas exactamente igual que lo hacías en el modo clásico. Por último, cuando estés jugando con amigos, ve tú solo a buscar a los rivales tal y como lo hacías cuando jugabas en solo versus squad y verás el cambio tan increíble que sientes. Cuando pasas de jugar en solo versus squad a jugar en una escuadra completa, el cambio es increíble. Ahora eres tú el que tienes que poner de su parte si quieres alcanzar tu mayor potencial como jugador de Free Fire. Y recuerda que en la Escuela de Talento tienes todo lo que necesitas saber para llegar a ser un jugador profesional, por lo que estás totalmente invitado.
Ya poco más, gente, espero que hayas aprendido algo con este vídeo. Si fue así, deja tu like y suscríbete si quieres ser el que más sabe sobre Free Fire. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!